¿Cómo están? Buenas tardes. Que se vayan uniendo sus compañeros y ahorita empezamos. Tenemos que empezar diuréticos, ¿no? Buenas tardes.
Bien, vamos a empezar entonces con el tema de diuréticos, que como les decía es un tema súper importante, es larguito, pero es muy útil porque van a ver que los diuréticos realmente los utilizamos muchísimo con muchos otros grupos farmacológicos. Y si bien ya hemos ido viendo algunos elementos importantes en los otros temas que hemos analizado, hay algunos elementos que necesitamos revisar. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de diuréticos como grupo farmacológico, vamos a revisar algunos conceptos fisiológicos que hemos visto antes, que son importantes de poder analizar cuando hablamos de estos componentes para poder determinar todas las características que vamos a ir analizando de los fármacos diuréticos. Entonces necesitamos recordar todo lo que ocurre en cada segmento de la nefrona para poder entender bien las diferencias y los diferentes efectos adversos y terapéuticos que vamos a ver con los grupos farmacológicos que analicemos para entender su aplicación clínica también. Entonces, sí necesitamos recordar muy bien varios conceptos básicos. Entonces, un elemento importante que debemos definir bien es el concepto de diurético. Cuando hablamos de diurético, nos referimos a cualquier sustancia o cualquier condición que aumente la diuresis del paciente. Y pues tenemos, por ejemplo, sustancias naturales que son diuréticas. Han debido escuchar, por ejemplo, el jugo de piña tiene propiedades diuréticas. Ya si tomamos más jugo de piña, pues mejora la diuresis. O, bueno, las abuelitas que decían el mate o la infusión de los pelitos del choclo también van a aumentar la frecuencia urinaria. Y sí, es algo que se puede, o bueno, que se conoce de la medicina natural, por decirlo así. Entonces, sí hay muchas sustancias que podrían tener alguna repercusión sobre la diuresis, o por ejemplo el café, si se acuerdan cuando hemos visto, bueno, no hemos visto con ustedes todavía. En fármaco 2, cuando veamos las metilsantinas, donde vamos a hablar de la cafeína también tiene efecto diurético. No es un efecto importante y en dosis bajas es en general poco perceptible, pero depende también de la sensibilidad del individuo. Hay personas que toman una tacita de café y evidentemente ya van a sentir un aumento de la frecuencia urinaria. Entonces, absolutamente cualquier sustancia que genere mayor diuresis, vamos a decir que tiene un efecto diurético. Y cuando hablamos de fármacos, son dos los elementos fundamentales que vamos a manejar para conseguir ese aumento de la diuresis. Y de ahí ha venido el término de diurético natriurético y diurético osmótico, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Un diurético natriurético sería aquella sustancia que utiliza el natrium o sodio, que es el nombre químico del sodio, ¿no? Para vehiculizar ese aumento de la eliminación de agua por la orina. El sodio, al ser una sal, jala líquido. Entonces, cualquier sustancia que aumente las concentraciones de sodio en la luz tubular va a determinar que ese sodio jale agua y por lo tanto va a aumentar la diuresis a expensas del sodio. Por eso es un diurético natriurético, ¿sí? En cambio, un diurético osmótico va a conseguir ese aumento de la eliminación de agua por la orina a través de modificación de la presión osmótica, ¿sí? Y para eso va a movilizar soluto, pero no necesariamente sodio, sino otros elementos que aumenten la presión osmótica dentro de la luz tubular. Y al aumentar la presión osmótica, lo que hace es retener líquido dentro de la luz tubular y por lo tanto aumentar la cantidad de líquido que eliminamos por la orina, ¿sí? Entonces, esos son los dos grandes grupos de diuréticos que nos interesan analizar en este capítulo.
Y dentro de esos subgrupos, bueno, de esos grupos vamos a tener subgrupos de diuréticos. Entonces, el elemento en común de todos ellos es que todos van a aumentar la diuresis. Pero, como van a usar mecanismos diferentes para ese aumento de la diuresis, sus efectos adversos o el impacto que tienen sobre los electrolitos van a variar de forma considerable dependiendo del sitio y el mecanismo específico que utilizan para conseguir esa diuresis, ¿sí? Entonces vamos a ir recordando algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de fisiología renal, recordamos que los riñones representan el 1% de todo el peso del organismo, ¿sí? Parece un porcentaje pequeñito, ¿no es cierto? Ay, el 1% nomás había sido, sí, es pequeño comparado con el resto. Pero ese porcentaje no es equivalente a la gran relevancia funcional que tiene este órgano, y no por nada los riñones son los órganos, o están dentro de los órganos que más debemos cuidar, porque a nivel funcional son realmente importantes y su lesión puede ser incompatible con la vida o supervivencia del paciente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que esos riñoncitos, que son un par, ¿no? Derecho e izquierdo, reciben el 25% del gasto cardíaco, todos los días, todo el tiempo. Y se ha establecido en base a esto la tasa de filtración glomerular, que sería el volumen de plasma filtrado por los riñones por unidad de tiempo, que es de 180 litros por día, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de esta tasa de filtración glomerular, estamos hablando de cuántas veces se filtra el plasma por el riñón todo el tiempo. O sea, lo medimos por unidad de tiempo, nos dice, podemos calcular esto cada día. Entonces, en un individuo promedio de 70 kilogramos, que es el que siempre usamos para analizar el estándar, decimos que el volumen plasmático se filtra aproximadamente 60 veces por día. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días el plasma va a pasar 60 veces por cada riñón. Todos los días, en un individuo estándar. Sí, habrán situaciones particulares en las que esto puede ser mayor, puede ser menor. De ahí la gran relevancia de, por ejemplo, hacer diálisis en un paciente que tiene insuficiencia renal, porque ese riñoncito no va a estar cumpliendo adecuadamente sus funciones, sus funciones de depuración y demás. Entonces, esta pequeña lista en realidad es un resumen de las funciones principales del riñón, que bueno, en fisiología la hemos desarrollado así una por una, hemos analizado los mecanismos, las vías y demás. Entonces solo vamos a recordar. Primero, sabemos que el riñón es fundamental para regular el contenido hídrico y la composición mineral del organismo, vale decir, el equilibrio hídrico y electrolítico. A nivel del riñón se determina cuánto de líquido se pierde por la orina, cuánto de sodio se retiene o cuánto se elimina, si se retiene o se recupera el bicarbonato o se elimina por la orina, si se reabsorbe calcio, magnesio, hidrogeniones, potasio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todo eso, o sea, toda esa regulación no es nomás porque el riñón se le ocurre entonces que se elimine más sodio o porque se le ocurre entonces que se retenga más líquido. No, está en un funcionamiento completamente integrado y coordinado con todo el sistema, con todo el organismo, ¿sí? Va a tomar estas decisiones o va a hacer ajustes en todos estos procesos todo el tiempo en base a las necesidades del organismo, ¿sí? Si estoy deshidratado, pues hará algunos ajustes. Si estoy sobrehidratado, hará otros ajustes. Si necesito más sodio, hará otros ajustes. Si necesito más calcio, etc.
¿Sí? Por otro lado, también se encarga de regular el pH del organismo. Si recordamos nuestros mecanismos tampones, ¿qué es lo que mencionamos? Cuando hablamos del pH, recuerden, estamos hablando de acidez y alcalinidad, o de acidosis y alcalosis. Sabemos que todo el tiempo producimos sustancias ácidas, sustancias alcalinas, que bicarbonato, que radicales, etcétera, etcétera. Pero no estamos todo el tiempo con problemas de o acidez o alcalinidad. O para que nuestro pH plasmático, por ejemplo, se mantenga entre 7.35 a 7.45, existe constante movilización y activación de sistemas de control, de vigilancia y de regulación que mantienen ese pH dentro de esos parámetros normales. Si aumenta el nivel de acidez, por ejemplo, se activarán mecanismos para bajar esa acidez. Si aumenta el nivel de alcalinidad, se activarán mecanismos para bajar esa alcalinidad y mantenernos constantemente dentro de la homeostasis. Entonces recuerden que esos mecanismos tampones que trabajan con la regulación de ácido carbónico, bicarbonato, CO2, etcétera, tienen regulación fundamental a nivel respiratorio y a nivel renal. Por eso hablamos de acidosis, alcalosis respiratorias y metabólicas. Entonces ambos sistemas trabajan en coordinación constante para poder mantener niveles de pH acordes a la homeostasis del paciente. La excreción de productos de desecho. Fíjense, urea, ácido úrico, creatinina, que son productos normales de nuestro metabolismo. Todos los días se producen. Todos los días el riñón se encarga de eliminarlos. Pero no es lo único. Recuerden que todos los grupos farmacológicos que andamos analizando, todos los fármacos, decimos, no se metaboliza por vía hepática, se elimina por vía renal. Es cierto, no el 100% de los fármacos se elimina por vía renal. No. Algunos van más por vía biliar, otros por otras vías. Pero la gran mayoría se elimina por vía renal. Por eso es que el riñón es tan importante para la excreción de sustancias extrañas. Estas fármacos, tóxicos, toxinas, etcétera, etcétera, los vamos a eliminar por vía renal. Y en realidad el objetivo, si se acuerdan cuando veíamos farmacocinética, farmacodinamia, decíamos el objetivo del metabolismo es convertir estas sustancias químicas en otras sustancias químicas que sean más fáciles de eliminar. ¿Por dónde? Por el riñón. El hígado lo que hace es transformar esas sustancias químicas en sustancias que sean más fáciles de manejar por el riñón. Por eso es que trabajan de forma tan coordinada hígado y riñón. Y porque son tan importantes los dos cuando hablamos de metabolismo y eliminación de fármacos, o de sustancias tóxicas, o de sustancias dañinas. También a nivel del riñón se produce la secreción de renina. Hemos ido repitiendo constantemente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo vamos a volver a repetir porque también es importante para diuréticos. Y el riñón es un punto fundamental porque en el riñón está el aparato yuxtaglomerular, están las arteriolas aferentes del aparato yuxtaglomerular, que son los sitios principales de regulación de liberación de renina. ¿Para qué? Para controlar la presión arterial. También es el sitio fundamental de producción de eritropoyetina. La eritropoyetina regula la eritropoiesis. Si no hay eritropoyetina, no hay una eritropoiesis eficaz. Si no hay eritropoiesis, no hay eritrocitos. Si no hay eritrocitos, no hay oxigenación de los tejidos. Si no hay oxígeno en los tejidos, no hay ATP. Si no hay ATP, es una cadena de acontecimientos importantes. La 1.25 de hidroxivitamina D o de hidroxicolecalciferol, como también lo conocemos. La forma activa de la vitamina D. Evidentemente, para esto, para llegar a esta forma activa, necesitamos colesterol, necesitamos exposición a rayos UV,
necesitamos la primera hidroxilación que se produce a nivel hepático, formando la forma de almacenamiento de la vitamina, para que finalmente se produzca esta segunda hidroxilación a nivel renal y esta produzca la activación de la vitamina, con el gran papel de regulación de la absorción de calcio y vitamina D que tiene el riñón. Bueno, la vitamina D en realidad. Y por supuesto la gluconeogénesis. Entonces, fíjense, todos estos elementos son importantes en el control metabólico y la regulación metabólica del organismo. Y seguro que en cada uno podemos desglosar más, pero nos vamos a quedar con esto que es lo más relevante, ¿sí? Bien, otro elemento que necesitamos recordar es la función o los elementos que se cumplen en cada uno de los segmentos de la nefrona. Recordando que la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, ¿sí? Y que determina que el riñón pueda realizar todos los elementos de, si quieren, de respuesta para el paciente. Entonces, cuando hablamos de esta nefrona como unidad estructural y funcional del riñón, necesitamos recordar cada segmento justamente porque los diuréticos van a actuar en segmentos diferentes. Todos producen diuresis, pero dependiendo del segmento en el que actúan, el efecto sobre otros componentes es diferente. Entonces, recordamos, en primer lugar, tenemos aquí el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está conformado por el glomérulo, que recuerden que trabaja como un cernidor, porque determina qué se filtra y qué no se filtra hacia la cápsula de Bowman. Y la cápsula de Bowman es esta que está aquí, que es la que va a entrar en contacto con el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Entonces, la primera parte, si quieren, de la nefrona sería este corpúsculo renal formado por estos dos elementos, y la segunda parte sería la red tubular, que es todo este segmento tubular que tiene la nefrona hasta llegar al conducto colector. Entonces, tenemos varias partes. Tenemos el túbulo contorneado proximal, que sería este que está así, hasta aquí, que entra en contacto con el asa de Ingle. Recordamos que el asa de Ingle tiene dos porciones, ¿no es cierto? Una porción gruesa y una porción delgada, y además tiene una porción descendente y una porción ascendente. Entonces, cuando decimos en el segmento grueso de la porción descendente del asa de Ingle, estamos hablando de este segmento, ¿sí? O decimos en el segmento delgado de la porción descendente del asa de Ingle, estamos hablando de esto. O el segmento grueso, la porción ascendente del asa de Ingle. Hace referencia simplemente a esto que hemos aprendido en fisiología, anatomía y demás. Entonces, el asa de Ingle está en contacto con el túbulo contorneado distal, que finalmente entra en contacto con el túbulo colector o conducto colector. Y este túbulo colector va a estar en contacto con varias nefronas, o si quieren, varias nefronas van a vertir su contenido hacia el túbulo colector. Entonces, otro elemento que debemos recordar claramente es que por una razón se llama túbulo o sistema tubular de la nefrona, porque es como si fuera un tubo, ¿sí? La parte central es hueca. Entonces, siempre que hablamos de la luz tubular, estamos hablando del interior de esa red de tubos conectados, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa eso? Porque esa luz tubular contiene lo que finalmente va a ser la orina. Es decir, todo lo que queda dentro del túbulo, cuando llega hasta aquí, hasta el túbulo colector, es lo que va a conformar la orina, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa? Porque, o sea, no es un tubo cerrado donde pues todo lo que se filtra aquí va a pasar directo y va a salir por aquí, no. Sino que en cada segmento van a haber elementos que se secretan y elementos que se reabsorben.
Y lo que quede al final, dentro de la luz tubular, es lo que va a salir por la orina, ¿sí? Recordamos rápidamente la irrigación de la nefrona. Sabemos que tenemos las arterias renales, que son sumamente importantes, porque de ellas depende una perfusión adecuada del riñón, y sabemos que el riñón es un órgano, por todo lo que ya hemos mencionado y recordado, es un órgano sumamente sensible a la hipoperfusión, ¿sí? Entonces, tiene que constantemente recibir una cantidad adecuada de sangre. Estas arterias renales se conectan con las arteriolas aferentes. Estas arteriolas aferentes con los capilares glomerulares, los que conectan con las arteriolas eferentes, que conectan con capilares peritubulares y finalmente con las redes de capilares. Entonces, es lo más básico de la irrigación de la nefrona que podemos recordar. Bien, cuando hablamos de la filtración glomerular, ya habíamos mencionado un poco que es la cantidad de plasma que se filtra desde los capilares hasta el espacio de Bowman. Aproximadamente el 20% del plasma que llega al glomérulo se va a filtrar y no debe existir proteínas. Es decir, el glomérulo no permite el paso de proteínas porque las proteínas son estructuras demasiado grandes que no se pueden filtrar, ¿sí? Cuando hablamos de una proteína, recuerden, estamos hablando de una estructura formada por más de 100 aminoácidos. Entonces, no se puede filtrar, pues, ¿sí? Vamos a ver que si tuviéramos proteínas en la orina, es un hallazgo patológico, nos está orientando a que algo está pasando con el glomérulo y por eso el glomérulo está permitiendo el paso de proteínas, porque lo normal es que no permita que éstas pasen, no permite que éstas se filtren. Entonces, por ejemplo, en pacientes con glomerulonefritis, una infección que está generando inflamación en el glomérulo, esa respuesta inflamatoria, esa inflamación que está comprometiendo al glomerulito, está determinando que se filtren cosas que no deberían filtrarse. Y un hallazgo común es la proteína en orina, ¿sí? Es cierto que sí pueden existir situaciones no patológicas en las que podría haber una pequeña cantidad de proteínas en orina, pero no es pues una cantidad grande, no es una proteinuria marcada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se ha visto en fisiculturistas que trabajan demasiado la parte muscular y hay todos los días un rompimiento de fibras musculares por el ejercicio que hacen y que además reciben dietas ricas en proteínas, con suplementos proteicos y demás, que en estas personas, justamente por esos cambios dietéticos y ese exceso de actividad física que compromete el músculo, pueden haber cantidades más altas que, o bueno, cantidades un poquito mayores, si quieren, que de un individuo estándar en orina, sin representar patología, ¿sí? Pero no son, otra vez les insisto, proteinurias marcadas o grandes cantidades de proteínas, que sí se pueden observar cantidades importantes cuando tenemos pacientes enfermos con algún trastorno patológico a nivel del glomérulo. Bien, si hablamos de las funciones que cumple toda esta red tubular de la que estamos hablando, vamos a ver que están implicados en resorción y secreción de varios componentes importantes. El sodio y el agua se reabsorben, pero no se secretan, entonces dependiendo de cuánto se reabsorbe o si se reabsorbe o no se reabsorbe, estará determinada la dilución de la orina o la concentración de la misma. El sodio, vamos a ver que utiliza bombas de sodio, potasio, ATP-ASA, que están distribuidas básicamente en todos los segmentos, en el extremo paracelular. El agua se difunde a través de difusión pasiva por acuaporinas, sobre todo en el túbulo colector. Y vamos a ver que estas acuaporinas ya las hemos mencionado antes, las hemos mencionado, por ejemplo, cuando hablábamos del ADH en otros capítulos. Entonces vamos a volver a mencionar y en realidad vamos a localizar estructuralmente de qué sitio estábamos hablando cuando hablábamos del ADH y de su acción sobre las acuaporinas específicamente.
Bien, entonces este gráfico es sumamente importante y sumamente útil además para recordar o resumir, diríamos, todo lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, fíjense, tenemos distintas flechitas, ¿no? Tenemos las rojitas que expresan el transporte activo de cloro y sodio. Las azules, la difusión de cloruro de sodio. Las verdes, la difusión de urea. Y las negras, el agua, los iones como sodio, cloro, moléculas de urea. Las flechitas negras, el agua, y los puntitos que tenemos aquí esparcidos por distintos sitios, sodio, cloro y moléculas de urea separadas, por decirlo así. Entonces, fíjense, a medida que va filtrándose el plasma por el glomérulo, pasa a la cápsula de Bowman y empieza a avanzar en la luz tubular, van a ir produciéndose varios cambios en el sentido de que en cada segmento, fíjense, pueden haber sustancias que han ingresado a la luz tubular, pero van a ir saliendo. ¿Qué tenemos que recordar? Todo lo que queda en la luz tubular finalmente va a salir como la orina. Y todo lo que sale de esa luz tubular va a regresar al plasma, que va a ir al intersticio y finalmente al plasma. Entonces, en cada segmento, fíjense, estos elementos son diferentes. Y justamente la cantidad de soluto, por decirlo así, que permanezca en la luz tubular y de agua que permanezca en esa luz tubular, va a ir determinando la concentración de la orina. Por ejemplo, fíjense, cuando ingresa nos dice es isotónica, es decir, podríamos decir hay una equivalencia o un equilibrio entre el soluto y el solvente. Pero a medida que va pasando por el túbulo, fíjense, por ejemplo, en este primer segmento del asa Denle, se vuelve hipertónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una salida importante del agua, por ejemplo, en este segmento, entonces queda más soluto y el contenido se concentra. Pero fíjense, cuando continúa avanzando, si bien estaba hipertónica, cuando pasa el asa, se vuelve hipotónica. ¿Por qué? Porque en este segmento, fíjense, no hay reabsorción de agua. Toda el agua se está quedando y sí se están reabsorbiendo algunos electrolitos. Entonces, la orina se diluye, por decirlo así. ¿Sí? Y en este otro segmento, fíjense, nuevamente hay una salida importante de agua, una reabsorción, si quieren, de agua, lo que hace que la orina se vuelva hipertónica. Y en general, pues va a ser una orina hipertónica la que vamos a ir eliminando, llena de electrolitos. Pero esto no es siempre así, porque depende de varios factores. Y por eso normalmente les digo, si ustedes recuerdan cuando van al baño, por ejemplo, es muy común que cuando se levantan en la mañana tempranito van al baño y la orina esté más concentrada. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque orinan y si miran la taza, pues se nota más amarilla, ¿no es cierto? ¿Qué nos está diciendo ese aumento de la pigmentación, de la concentración y demás? Que esa orina está más concentrada. Y es algo absolutamente lógico porque durante la noche, o sea, todas las horas que hemos estado durmiendo, no nos hemos estado hidratando. Entonces el organismo, como no ha recibido un aporte hídrico importante, ahorra todo lo que puede y concentra la orina, es decir, hace que eliminemos la menor cantidad posible en la orina y sale una orina más concentrada, ¿sí? Que en el día, normalmente si estoy hidratándome de forma importante, de forma constante, voy al baño a orinar y puede ser una orina prácticamente cristalina, que parece agua. Y miro y parece que solo hubiera agua, que no hubiera orinado. O tiene un pigmento más clarito, más poco concentrado, por decirlo así, que está en relación al nivel de hidratación del organismo, porque en el día estoy en actividad, me estoy hidratando, etc. ¿Sí? Y recordamos aquí que, por ejemplo, si estuviera perdido en el desierto, bueno, perdida en el desierto, y no tengo un aporte adecuado de agua, mi organismo, a pesar de no estar recibiendo líquido, tiene que producir orina, porque necesita movilizar todos esos elementos dañinos, esos electrolitos, toxinas y demás. Entonces se va a producir una oliguria, ¿sí? Como una disminución de
la cantidad de orina producida, que sí, mi organismo va a tratar de producir, o sea, reducir al máximo la cantidad de agua que pierda por la orina, pero tengo que orinar, ¿sí? Porque si entro en una oliguria severa o en una anuria donde sí no orino, quiere decir que mi riñón está enfermo, está fallando, estoy haciendo una falla renal. ¿Que se puede producir? Sí. ¿Que es una complicación peligrosa y grave? También. Entonces, si bien el riñón va a tratar de ir regulando esa concentración en base a las necesidades, también hay otros elementos patológicos que pueden determinar algunas de estas características. Por ejemplo, van a ver que cuando usamos diuréticos, los diuréticos van a ir actuando en distintos segmentos. Por ejemplo, veíamos en hipertensión los diuréticos de ASA. Esos actúan aquí, en el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Entonces van a hacer que se pierda gran cantidad de líquido, pero también de electrolitos. Porque fíjense, en esta asa de Henle, la regulación de electrolitos es bastante importante y se va a afectar por el diurético. O si usamos tiacidas, por ejemplo, van a actuar aquí, en el túbulo contorneado distal. O si usamos antagonistas de ADH, van a actuar aquí, en el túbulo colector. Entonces, lógicamente, el impacto que van a tener sobre estos sistemas es diferente. En cada caso, va a ser completamente diferente. Sí, todos van a hacer que se elimine más agua por la orina. Por eso son diuréticos. Pero el efecto sobre los electrolitos va a ser totalmente diferente. Y eso vamos a entender al recordar la fisiología renal. ¿Sí? Bien, denme un minutito, por favor.
Bien, continuaremos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ya lo conocemos y ya lo hemos visto un montón de veces, y lo vamos a seguir viendo, sabemos que es uno de los sistemas más importantes de regulación de la presión arterial. Insistimos en que no es el único, pero es uno de los sistemas que más regula la presión por varios estímulos diferentes que determinan la activación del sistema, que actúa en varios lugares. Entonces, lo vamos a recordar porque tenemos diuréticos que actúan justamente en los receptores de la aldosterona. Y esto determinará que vayamos a producir efectos muy relacionados con el sistema, o contrarios a lo que en condiciones normales esperamos con el sistema. Es así que vamos a recordar un poquito hemos visto en hipertensión cuando hablábamos de los ahorradores de potasio, ¿no es cierto? Entonces vamos a recordar a este sistema justamente por esa razón. Por otro lado, tenemos por ejemplo a la ADH, hormona antidiurética o vasopresina como la hemos conocido. Entonces sabemos que esta hormona también es sumamente importante para regular la diuresis, por eso se llama hormona antidiurética. Entonces es una hormona muy importante que regula la diuresis en los pacientes o en las personas en general, no solo en los pacientes. Entonces lo que vamos a ver es que cuando hablamos de esta hormona, esta se libera a nivel de la neurohipófisis. Y un dato que no habíamos visto antes es que la liberación de la ADH se produce simultáneamente a la liberación de oxitocina, que bueno, eso lo han debido ver en fisiología, tal vez un poco en bioquímica. ¿Y por qué es importante esto? Ambas hormonas son sintetizadas en el hipotálamo y son solamente almacenadas en la neurohipófisis, o sea, no se sintetizan en la neurohipófisis, solamente se almacenan a este nivel y a partir de este nivel se liberan para producir sus acciones a nivel periférico. Entonces, es conocido que cuando hay liberación por alguna razón, por ejemplo, de oxitocina, también va a haber liberación de ADH. Y viceversa, cuando se libera ADH, también va a haber liberación de oxitocina. Entonces, por ejemplo, cuando lleven ginecobstetricia, van a ver que hay un sistema que se usa en las amenazas de parto pretérmino, que se llama el método Henry-Gowers. Este método Henry-Gowers ha sido establecido justamente por Gowers, que lo que postulaba era que como se libera junto a la oxitocina, la ADH, entonces si modificamos la liberación de ADH, podemos modificar la liberación de oxitocina. En el entendido que una madre que está teniendo contracciones cuando no debe, antes de tiempo, esas contracciones están ligadas de forma importante a una liberación por alguna razón de oxitocina. Entonces lo que postula Henry Gowers es que si nosotros inhibimos la liberación de ADH, podemos inhibir la liberación de oxitocina y esto va a producir relajación del útero. Entonces lo que se hace es inhibir la producción, la liberación de ADH, aumentando la volemia de la paciente. Porque si aumento el volumen plasmático, el organismo detecta que hay suficiente volumen y no libera ADH porque no necesito retener agua, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Por vía endovenosa a la paciente se le pasan 500 cc de solución, a chorro, como decimos, de golpe, y sube la volemia rápidamente, se inhibe la liberación de ADH y también la liberación de oxitocina y el uterito se relaja. Y obviamente esto es mucho más seguro, podríamos decir, para el bebé, porque no estamos administrando un fármaco a la paciente. Y en muchos casos es suficiente para mantener estable a la paciente y que no se contraiga más el útero y no necesitamos darle fármacos tocolíticos. Sin embargo, como vimos un poco en las amenazas de parto pretérmino en simpático-líticos, simpático-miméticos, es muy importante investigar la causa de las contracciones, porque si la causa persiste, va a fracasar cualquier método que utilicemos aún usando fármacos
y las contracciones van a seguir o van a persistir, ¿no? Entonces, es una técnica útil que puede dar resultados y es bastante amigable, podríamos decir, con la gestación. Bien, esto ya lo sabíamos, ¿no es cierto? En péptidos vimos que la ADH actúa sobre dos subtipos de receptores, los B1 y los B2. Los B2 serían los que están relacionados con la permeabilidad al agua y los B1 con la vasoconstricción. Entonces, los fármacos que actúan sobre esta hormona o en el sistema que regula esta hormona, pues actúan en estos dos lugares. Algo importante que debemos recordar es que el etanol, es decir, el alcohol, inhibe al ADH, inhibe la liberación de ADH en realidad. Entonces, es por esa razón que cuando los individuos están bebiendo, por ejemplo, beben y van al baño. Vuelven a beber y en un ratito van al baño. Y siguen bebiendo y van al baño. Entonces, realmente la frecuencia urinaria de las personas que están bebiendo aumenta, ¿no? Y si alguna vez han bebido o han estado con personas que están bebiendo, seguro que han visto que su frecuencia urinaria aumenta considerablemente. Y justamente ese aumento de la frecuencia urinaria que determina pérdida de líquido y electrolitos, porque está aumentada en relación a lo normal. Entonces, ¿qué va a generar al día siguiente la famosa resaca? ¿Sí? La resaca del día siguiente, las personas que han bebido, está producida por deshidratación y pérdida de electrolitos. Y van a ver que tenemos población que empíricamente dice, mientras voy bebiendo, voy tomando agüita y al día siguiente estoy bien, no tengo resaca o tengo poca resaca. Y es cierto, o sea, tiene su fundamento porque al irse hidratando a medida que van bebiendo, obviamente van reponiendo un poco la pérdida. No en su totalidad, por decirlo así, pero en un porcentaje suficiente como para no tener tantos efectos negativos al día siguiente. Entonces sí es una medida útil, por decirlo así. Obviamente que el agua no le está reponiendo electrolitos, pero sirve. Y otro elemento importante que debemos recordar cuando hablamos de esto es que la nicotina del tabaco tiene efecto opuesto al etanol, es decir, la nicotina estimula liberación de ADH. Y van a ver que la población también empíricamente dice, ¿no? Cuando estoy bebiendo me pongo a fumar para no ir tanto al baño, para no estar yendo todo el rato al baño. Y sí, cuando beben y fuman van con menos frecuencia al baño. Obviamente, por este efecto de la nicotina que contrarresta hasta cierto punto el efecto del etanol. Sin embargo, no debemos olvidar que la nicotina tiene efectos terribles sobre el sistema cardiovascular, el corazón y demás, ¿no? Entonces, sí van a tener menos frecuencia urinaria, pero estamos dando más duro al corazón. Entonces, son cosas que hace la población que empíricamente sabe y tienen su fundamento científico y sí van a conseguir el efecto que saben que produce, pero hay que analizar bien riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta ADH que ya conocemos, sabemos que actúa en túbulo colector y eso vamos a irlo recordando más adelante. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es analizar lo que ocurre en esos segmentos. En cada segmento, en realidad, vamos a recordar para poder entender cuáles son los elementos importantes que necesitamos entender cuando estemos analizando ya los fármacos específicamente. Entonces, en el corpúsculo renal, como un poco ya lo hemos dicho, se filtran gran cantidad de sustancias. Se filtra agua, iones, glucosa, aminoácidos, creatinina y ácido úrico. Las proteínas, como ya dijimos, no se deben filtrar. Si se filtran proteínas en cantidad importante, hay que ver qué es lo que está ocurriendo, porque no es normal, ¿sí?
En condiciones particulares, como hemos dicho, pueden haber pequeñas cantidades de proteínas y no ser patológico, pero son solo esas situaciones particulares, ¿sí? Bien, en el túbulo contorneado proximal, que sería el primer segmento del túbulo, vamos a ver que se reabsorbe el 60% de agua, el 65% de potasio, el 66% de sodio filtrado y el 85% de bicarbonato. Y todo lo que sea filtrado de glucosa y de aminoácidos, ¿sí? ¿Qué debemos recordar a nivel de este segmento? Fíjense, todo lo que permanezca aquí y lo que, digamos, se mantiene en la luz tubular, es decir, todo lo que está aquí, está dentro del túbulo y por lo tanto va a formar parte de la orina, ¿sí? Todo lo que regresa hacia la célula y de la célula pasa al intersticio va a llegar al plasma, es decir, va a volver a la sangre, por decirlo así. Entonces, en cada segmento tenemos muchos elementos de regulación a nivel de cotransportadores, enzimas, transportadores directos, etcétera, que van a ir regulando qué electrolitos permanecen en la luz tubular y qué electrolitos se reabsorben para que regresen hasta el plasma, ¿sí? Entonces, fíjense, en este primer segmento, uno de los elementos sumamente importantes que tenemos es el cotransportador sodio-hidrógeno. Y en realidad es un contratransportador, ¿no? Porque mete un sodio al mismo tiempo que saca un hidrogenión. Entonces, los transporta en direcciones opuestas, pero es específico para estos dos electrolitos. Entonces, por un lado, estoy evitando las pérdidas de sodio, ¿sí? Y el sodio va a llegar al interior de la célula y va a utilizar la sodio-potasio ATPasa para ir hasta el plasma y llegar hasta el plasma, ¿no? Entonces, fíjense, estoy metiendo sodio y sacando potasio. El hidrogenión que ha salido hacia la luz tubular al mismo tiempo que ha entrado el sodio hacia la célula, va a ser utilizado en la conversión de las moléculas de bicarbonato que están en la luz tubular en ácido carbónico, ¿sí? Entonces reaccionan, se convierte en ácido carbónico y la razón de esta conversión de ácido carbónico es que vamos a convertir este ácido carbónico en CO2. ¿Quién va a convertir a este ácido carbónico en CO2? En realidad es CO2 y agua. Es la anhidrasa carbónica, ¿sí? Entonces, una vez que se ha formado este CO2, el CO2 va a poder ingresar a la célula, va a poder salir de la luz tubular y volver a la célula. Y cuando ingresa a la célula, otra vez la misma enzima, la misma anhidrasa carbónica, transforma este CO2 en ácido carbónico. Y dentro de la célula, este ácido carbónico se disocia a bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, fíjense, todo este proceso tan complejo a nivel bioquímico de convertir, romper, fragmentar, etcétera, tiene el objetivo, ¿sí?, de producir, o bueno, de recuperar, diríamos, el bicarbonato y evitar que el bicarbonato se pierda por la orina, ¿sí? Pero no podemos reabsorber directamente el bicarbonato y por eso es que lo tenemos que convertir, meter de otra forma, volver a convertir, etcétera, para finalmente obtener ese bicarbonato, ¿sí? Y en este extremo paracelular, si quieren, o al otro extremo de la célula, ya en contacto con el plasma, la misma enzima, fíjense, la anhidrasa carbónica, va a servir como transportador sodio-bicarbonato, de modo que va a meter un sodio y un bicarbonato hacia el plasma, ¿sí? Por otro lado, el sodio, el cloro y una pequeña cantidad de moléculas de agua, por vía paracelular, es decir, por los espacios entre las células, van a ingresar por difusión simple, por decirlo así, hacia el plasma, ¿sí? Entonces, cuando la orina, podríamos decir, pasa este segmento, este primer túbulo o esta parte del túbulo contorneado proximal,
decimos es una orina isotónica, porque tiene básicamente cantidades, si quieren, bastante similares de soluto y de solvente, ¿sí? Bien. Cuando hablamos del túbulo contorneado proximal, también vamos a ver que en este segmento tenemos dos sistemas importantísimos. El sistema de secreción de ácidos orgánicos, que está en el segmento S2, y el sistema de secreción de bases orgánicas, que está en el segmento S1 y S2. Ambos sistemas, como su nombre dice, son fundamentales para poder sacar del organismo las sustancias ácidas y las sustancias alcalinas. Obviamente, sustancias ácidas y alcalinas, tanto endógenas como exógenas. Por ejemplo, el ácido úrico, que se sintetiza de forma endógena como parte de nuestro metabolismo, los AINES, los diuréticos y los antibióticos que se sintetizan por el organismo con otros elementos importantes, o bueno, que son exógenos y que van a generar alteraciones importantes en el organismo del paciente también. Por otro lado, las bases como la colina, la creatinina, que son elementos endógenos, y también fármacos, sustancias tóxicas y demás que puede estar recibiendo el paciente por una u otra enfermedad. Entonces, estos sistemas son sumamente importantes porque, por ejemplo, digamos que tengo un paciente que está recibiendo ácido acetil salicílico y encima pues ha enloquecido, no está recibiendo ácido acetil salicílico por una prescripción médica, sino que ha visto esta receta, con este kit descabellado que ha sacado este odontólogo en el Beni en la primera ola, y ha empezado a tomar tal cual le dice en su receta, ¿no? Y dice tomar ácido acetil salicílico 5 comprimidos 3 veces al día, o sea que nuestro paciente se ha empezado a tomar 15 comprimidos de aspirina todos los días, como dice el kit este loco. Bueno, irresponsable voy a decir, más apropiado. Entonces, es una sustancia sumamente ácida, ¿sí? ¿Qué va a hacer el organismo para sacar esa cantidad tan alta de ácidos? Va a empezar a usar este sistema para ir eliminando ese ácido del organismo. ¿Y qué es lo que va a generar? Competencia, por ejemplo, con el ácido úrico del paciente, que se produce todos los días en condiciones normales, que salía con normalidad por este sistema, pero como ahora el sistema está ocupadísimo porque el paciente se ha metido como si fuera tostado el fármaco ácido y se está generando una acidosis sistémica, entonces no está pudiendo eliminar ácido úrico. ¿Qué podría generarme en el paciente? Una hiperuricemia, y esa hiperuricemia generar gota. ¿Sí? O pues la sustancia no se logra eliminar en cantidad suficiente, me genera una acidosis en el paciente y se me complica por una acidosis metabólica. Entonces, es importante considerar esto en base a todo lo que hemos ido viendo de la función renal del paciente, y es este segmento el más importante. Bien, el otro segmento importantísimo que vamos a analizar es el asa de Henle, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del asa de Henle, denme un ratito, voy a preguntar si ya están trayendo a mi enano, ya es tarde y supuestamente hasta las 4 nomás hay circulación, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, cuando hablamos del asa de Henle, hemos dicho que tenemos un segmento descendente y un segmento ascendente. Entonces, en el segmento descendente, vamos a ver que este segmento es permeable al agua. La orina se hace hipertónica al descender por la médula y no tiene sistemas de transporte activo. Entonces, básicamente en este segmento descendente, el hecho más importante es la regulación del contenido hídrico, ¿sí? Como es permeable al agua, ¿esto qué significa?
que el agua sale de la luz tubular y regresa al plasma. Por lo tanto, la orina se convertirá o se volverá más concentrada. Va a ser hipertónica, como veíamos en el gráfico inicial, ¿no es cierto? Entonces, es un punto importante o el elemento más importante en este segmento. En el segmento ascendente, vale decir este otro, el que sube, vamos a ver que este es conocido como segmento diluyente. Vamos a tener una porción cortical y una medular. ¿Y qué es lo que va a ocurrir a este nivel? Primero que se filtra, o bueno, se absorbe alrededor del 25% del sodio filtrado en el asa. Como es impermeable al agua, por eso se llama diluyente, porque el agua no se filtra, o sea, no puede reabsorberse agua en este segmento. Si no se reabsorbe el agua, ¿qué va a pasar? Va a quedarse en la luz tubular. ¿Sí? Va a quedar dentro del túbulo y eso va a hacer que la orina se diluya. Por eso decimos es hipotónica. Por eso es un segmento diluyente. Porque como no se puede reabsorber agua, el agua se queda en la luz tubular y eso hace que se diluya. Denme un ratito, por favor.
Bien, entonces, como decíamos, cuando la orina pasa este segmento del túbulo, vamos a ver que es una orina hipotónica, justamente porque como no se reabsorbe el agua permanece en la luz tubular y diluye la orina, ¿sí? Además que vamos a ver que hay movimiento, podríamos decir, de varios electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a este nivel? Uno de los transportadores más importantes en este segmento es el sodio-potasio 2-cloro. Y se llama así, NKCC2, justamente porque, fíjense, transporta una molécula de sodio, una molécula de potasio y 2 moléculas de cloro. Vale decir, transporta 2 cargas positivas y 2 cargas negativas de la luz tubular hacia la célula, ¿sí? Una vez que ingresan estos electrolitos dentro de la célula, otra vez tenemos a la sodio-potasio ATPasa, que va a permitir la reabsorción de sodio hacia el plasma, al mismo tiempo que va a sacar un potasio. Tenemos transportadores de cloro-potasio que van a permitir la llegada del potasio hacia el plasma junto con el cloro. Este es un cotransportador cloro-potasio, ¿sí? Valga la redundancia. Y también tenemos segmentos específicos que van a permitir un paso por difusión simple o difusión directa de cloro y potasio hacia el plasma, ¿sí? Por otro lado, fíjense, de todos los electrolitos que han salido de la luz tubular, estamos diciendo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas, solamente el potasio está regresando. Es decir, va a haber el retorno de una molécula de potasio hacia la luz tubular. Y bueno, por cada transporte que lleven estos, se produzca la respuesta, va a ir regresando un potasio, un potasio. Entonces salen 2 positivos, 2 negativos, pero regresa solo un positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como van a regresar solo cargas positivas, se genera en la luz tubular lo que en fisiología hemos conocido como potencial luz positivo, que quiere decir que es un potencial eléctrico positivo producido por el potasio que tiene carga positiva, que es sumamente importante porque ese genera un potencial eléctrico que es necesario para la reabsorción de calcio y de magnesio por vía paracelular. Entonces, ese potencial luz positivo genera la reabsorción de calcio y magnesio hacia el plasma. Y esto es sumamente importante porque fíjense, por un lado, el agua queda, los electrolitos salen, un buen porcentaje, y eso hace que la orina se diluya. Pero además, si por alguna razón este sistema de transporte se altera y no se genera este potencial luz positivo, vamos a tener una afectación importante de la reabsorción de calcio y magnesio, que justamente es uno de los efectos importantes en efectos adversos de los diuréticos de asa, que justamente bloquean la sodio-potasio 2-cloro. ¿Sí? Entonces, para eso es que recordamos estos elementos fisiológicos que ya conocemos, pero que necesitamos recordar. Bien, en resumen, entonces decimos, el sodio y el potasio se reabsorben en este segmento entre el 20 al 30% a través de los cotransportadores en la rama ascendente. El cloro hasta un 35% por los cotransportadores en la rama ascendente también. El bicarbonato hasta el 20% por difusión facilitada principalmente. Y el calcio y el magnesio de forma variable, dependiendo del potencial luz positivo que hemos mencionado. Y la secreción de urea en este segmento también es variable dependiendo de las concentraciones, la cantidad que se sintetiza, otros elementos que se tengan que filtrar, etc. Bien, el otro segmento que necesitamos recordar es el túbulo contorneado distal. En este segmento del túbulo vamos a ver que se reabsorbe hasta el 10% de cloruro de sodio filtrado. Si se dan cuenta, a medida que vamos avanzando en los segmentos, la reabsorción
de la cantidad, si quieren, de sodio, o del porcentaje, sería más apropiado, de sodio, es cada vez menor, justamente porque se va filtrando más a medida que va pasando por el sistema tubular. Este segmento es relativamente impermeable al agua, entonces también diríamos que hay ese fenómeno de dilución. Y uno de los cotransportadores más importantes de este segmento es el cotransportador sodio-cloro, ¿sí? Y este es muy importante para otro grupo de diuréticos, el que hemos conocido como tiacidas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este cotransportador? Va a transportar sodio y cloro por un transportador específico para estos dos electrolitos hacia la célula. Entonces, un positivo, un negativo. Otra vez tenemos la sodio-potasio ATPasa, tenemos contratransportadores de calcio-sodio y tenemos la paratormona como uno de los elementos fundamentales en este segmento. ¿Por qué? En este segmento, es decir, el túbulo contorneado distal, también existe reabsorción de calcio, pero esta reabsorción de calcio es dependiente de la paratormona. Entonces, si hay más paratormona, hay reabsorción de calcio. Si no hay paratormona, no hay reabsorción de calcio, ¿sí? Entonces, estos elementos los tenemos que analizar y vigilar cuidadosamente. Bien, entonces en este segmento vamos a tener reabsorción de agua mínima, porque es relativamente impermeable, cloruro de sodio hasta el 10% a través de los cotransportadores, calcio de forma variable dependiendo de las concentraciones de paratormona que tenga o que presente el paciente. En el túbulo colector, como ya dijimos, van a confluir varias nefronas, es decir, las nefronas van a ir vertiendo, por decirlo así, su contenido hacia el túbulo colector. Y no es una sola nefrona, sino cientos de ellas que van a confluir hacia los túbulos colectores para finalmente formar esa orina de la que estamos hablando. Entonces, fíjense, en el túbulo colector, que ya sería como el segmento final que estamos mencionando, se reabsorbe del 2 al 5% del cloruro de sodio. Sin embargo, a pesar de que el porcentaje es inferior a lo que hemos ido viendo en los otros segmentos, este sitio es el que controla la concentración final de sodio en la orina, ¿sí? Justamente porque es el segmento final. Regula además el volumen de líquidos corporales, porque finalmente esta parte final decide si se usa o no se usa. Y el sitio más importante para la secreción de potasio es este. Y justamente vamos a ver que este está muy relacionado con los efectos que mencionábamos en los anteriores capítulos y que han debido ver también en fisiología de la aldosterona, ¿sí? Porque recuerden que la aldosterona facilita la reabsorción de cloruro de sodio y la eliminación de potasio y de hidrogeniones. Porque esa aldosterona vamos a ver que actúa en estas células de este segmento específicamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, tenemos un transportador específico para el sodio que va a permitir reabsorción de sodio de forma directa. Y otra vez el sodio va a usar la sodio-potasio ATPasa para ir hasta el plasma. Tenemos difusión directa de potasio, por eso es uno de los sitios más importantes para la eliminación de potasio del organismo. En este primer segmento, fíjense, ¿quién está participando? La ADH. Entonces, como decíamos, si se acuerdan, en todos los sitios donde hemos ido mencionando a la ADH, decíamos que esta regula la reabsorción de agua en el organismo en el túbulo colector. Entonces, aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la ADH? Regula procesos mediados por AMP cíclico que determinan la expresión de acuaporinas. Vale decir, para hacer un ejemplo un poco exagerado,
Digamos que en condiciones normales tengo una acuaporina por aquí y por ahí está reabsorbiéndose moléculas de agua. Entonces, cuando se libera ADH y viene el ADH y estimula la activación de esta respuesta, entonces se expresan cientos de acuaporinas y se reabsorbe agua en grandes cantidades. Y por eso es que es un efecto tan potente, ¿sí? Entonces, es en este primer segmento que va a actuar la ADH. Y el segundo segmento, fíjense, tiene un transportador regulado por ATP que es exclusivo para la secreción de hidrogeniones. Entonces, fíjense, voy a ir sacando hidrogeniones. Ya, mi amor. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí voy a tener que el CO2 por acción de la anhidrasa carbónica está ingresando a la célula, pero en este caso es en otro sentido, fíjense, ¿no? Está viniendo del plasma, está ingresando, se está convirtiendo en ácido carbónico, ese ácido carbónico lo disociamos en bicarbonato e hidrogeniones, el bicarbonato regresa y el hidrogenión sale hacia la luz tubular. Entonces, este segmento también es muy importante para esa regulación del pH y ese mecanismo tampón que mencionábamos en fisiología, ¿no? Y pues estos hidrogeniones obviamente se va a regular su eliminación dependiendo de las necesidades del organismo del paciente. Bien, entonces en este túbulo colector vamos a hablar de las células principales y las células intercalares. Básicamente, los mecanismos que hemos descrito en la parte inicial se producirían en las células principales y esta secreción de hidrogeniones que acabamos de describir se producirían específicamente en las células intercalares. Entonces, en la siguiente clase vamos a completar esto. Como han debido ver en la programación, teóricamente tenemos que reemplazar la clase del lunes, feriado, que bueno, ya un feriado no hemos reemplazado, pero la del lunes ya está programada para reemplazar, así que tenemos que reemplazar. Lo que nos han sugerido es que como hay gente que tiene algún problema por su religión o por alguna actividad que realiza los días sábados y demás, que cuando programamos reposiciones, reforcemos contenidos que ya hemos llevado y que no avancemos contenidos nuevos para que no se perjudiquen los que por alguna razón no pueden. Entonces, lo que vamos a hacer mañana, porque sí tendremos que reponer en la misma hora del lunes, espero un videito sobre algunos puntos importantes yo creo que de COVID vamos a repasar algunas cosas importantes y pues poner la lista. Y nada más. Pero tenemos sí que reemplazar, ¿ya? Entonces, en la misma hora de su clase normal, les va a aparecer la reunión.